Buenos días, hermanos. Paz y bendición. Bueno, ciertamente hoy le damos continuidad al curso. Esperamos que todos los hermanos, como siempre les hemos estado diciendo, tengan la mayor receptividad, su corazón abierto para que la conciencia pueda capturar las instrucciones y que realmente nosotros podamos en la vida práctica, en la vida diaria, aplicar todas estas orientaciones que nos permitan seguir adelante en el trabajo que estamos llevando. Como dice el hermano Diego, esto es un curso que en mi caso también pues, es muy particular, en el sentido de que donde hemos estado haciendo la misión y hemos dado el curso, pues no hemos tenido tantas personas en el curso de medicina. Es decir, yo pienso que esto es la excepción, ¿no? En el sentido de que, sí, seguramente porque yo en España, por ejemplo, hicimos este curso, habían 100 personas en algún lugar, pero como yo tuve que trasladarme en diferentes zonas, entonces en otro lugar teníamos 30 más, en otro lugar 50 más, es decir, fue por sectores, a lo mejor es por eso también, y yo veo que la gran ventaja que aquí, concentrarlo todo en el monasterio, bueno, yo pienso que podemos llegar a un grueso de personas, a un número de hermanos que van a llevar ese mensaje, van a llevar esa orientación que les va a permitir multiplicarla en su santuario, con sus familiares, con sus hermanos, amigos, en fin. Y también este curso pues, me da mucha alegría saber que también hay hermanos que vienen de otros países. Pues yo sé que hay algunos hermanos de Bolivia, de México, o sea que se hizo internacional, ¿verdad? O de Brasil, por ejemplo, yo no sé si estarán entendiendo, porque yo sé que para ellos hay que hablar muy despacio para que más o menos puedan entender de algunos de los países. Por eso los hermanos de Brasil, a ver si los conozco. Claro, cuando yo estuve en Brasil dando este curso, ustedes no estaban, ¿verdad? Cuando yo estuve en Brasil, yo di el curso, no estaba. Bueno, esperamos que estos hermanos puedan entender algo de lo que estamos explicando y si no, pues si hay algunos hermanos que entienden el portugués, les puedan traducir algo también a ellos. Bien, hermanos. Claro, de Chile también hay unos hermanos que ellos están haciendo las grabaciones, las filmaciones para llevarlas. Desde ya también le damos a los hermanos de Chile nuestro saludo cariñoso y fraternal, que hemos estado a la expectativa, pendientes y quizás en cualquier momento visitarlos también a ellos. Nosotros precisamente, cuando el hermano Diego explica en uno abajo que esto es un curso, claro, lo ideal sería eso, que se mantenga la disciplina, porque las personas que llegan hoy, por ejemplo, bueno, bienvenidos, porque la idea es que así sea un poquito tarde el que recibió la información y pudo llegar hasta hoy, va a recibir parte de ese material. Pero fíjense que no va a ser igual. Ustedes se van a dar cuenta de que el que llegó hoy queda un poco desubicado o perdido, de acuerdo a la secuencia que hemos venido explicando en el tema de la salud, la enfermedad, los modelos, todo. Porque todo va llevando así como un orden. Sin embargo, estoy seguro que parte del material que le estaremos dando en esta mañana le va a ser muy útil también a estas personas. Y los que no pueden terminar o llegar hasta la parte final del curso, pues se van a perder lo más bueno. También porque ahí están algunas de esas claves importantes, como yo les decía a ustedes, que son las que nos pueden ayudar a recuperar nuestra salud si la hemos perdido, o nos van a mantener dentro de ese ritmo de lo que el venerable maestro dice, vida plena y salud completa, el más grande ideal del ser humano. Bueno, hermanos, ayer estábamos compartiendo con el hermano Ramiro el libro de santificación, y como entre las misiones que tenemos, aparte de darles la instrucción de medicina, que ustedes tengan la plena convicción, la seguridad de que existe en nuestra sagrada institución este modelo ideal de medicina que se llama medicina gnóstica,
que perfectamente puede llenar todas las expectativas y cubrir todas las necesidades que tenemos cada uno de los hermanos gnósticos para resolver nuestros problemas. Y yo diría que parte no es resolver, sino eliminar nuestros problemas, en el sentido de lo que se refiere al proceso de la enfermedad. Entonces, aparte de cumplir esa misión, hermanos, de verdad les digo de corazón, lo que yo más anhelo es sembrar en este país el interés. Yo le dije a ustedes desde el comienzo del curso, la motivación, el entusiasmo para que se cristalice en este país un templo de curación. Porque buena parte, yo sé que entre las misiones que uno tiene y que el Venerable Maestro le ha brindado a uno es que se pueda ir creando en los lugares donde no existe ni siquiera un santuario de curación o un templo de curación, estos lugares sagrados. Porque son esos centros, lugares específicos, donde se tendrá que hacer una peregrinación para ir en búsqueda de esa salud a través de los sagrados rituales que aquí se realizan. Entonces aquí yo veo que en Perú, yo no sabía que por lo menos hay lugares que ya se pueden considerar que están actos, que es cosa de evaluar, revisar e ir viendo cómo se puede ir llevando a esos lugares esa idea concreta de crear ese templo de curación. Claro, todo esto, por supuesto, con el visto bueno, con la supervisión, con la autorización de los hermanos directivos, que son los que tienen que evaluar y en última instancia dar ese visto bueno de esos lugares. Por ejemplo, el hermano Ramiro tiene un material que lo vamos a tratar de ver al finalizar parte de la mañana, puede ser, de lo que ellos han ido haciendo y donde ellos están ya conviviendo con lo que se puede llamar una comunidad. A lo mejor son pocas personas, pero yo les confieso, hermano, que nosotros en la comunidad gnóstica de Jordán empezamos así, muy poquitas personas. Es más, cuando se pudo adquirir ese lugar, esas tierras, prácticamente era una sola familia la que nosotros teníamos ahí, que nos cuidaba el santuario, es decir, la luz perpetua, porque al mes, una vez al mes, era que nos reuníamos. Entonces al mes era que llegaba el grueso de personas a participar y el resto del tiempo una familia era la que nos cuidaba, porque yo no estaba todavía ahí en la comunidad. Yo subía una vez a la semana, o subíamos con mi esposa para estar pendiente, llevar el velón, lo que se necesitara, pero esa familia era la que estuvo allí, y pasábamos el tiempo. El desarrollo de una comunidad gnóstica implica también sacrificio, esfuerzo, se necesita tener continuidad, hermano, continuidad, hasta que llega un momento que eso, las divinidades van dando la fuerza y van dando la oportunidad de que se cristalice. Lo importante es comprender que una comunidad gnóstica, como lo dice el venerable Maestro Lani, son planes de la bendita Logia Blanca. Y en el momento en que se empieza a cristalizar todo plan de la bendita Logia Blanca, sin duda, no va a tener ningún tipo de obstáculo que vaya a impedirlo. Pudieran surgir, pero la bendita Logia Blanca despeja eso y se va cristalizando. Así nos pasó a nosotros en ese lugar. Y claro, estamos hablando ya aproximadamente de 15 años para tener lo que es la comunidad. Pero eso fue todo un proceso para lograrlo. Entonces yo veo que hay el esfuerzo de hermanos. Cuando yo veía un material, que hay un grupito de hermanos, ya hay un santuario, en un lugar que tiene condiciones, hay agua, hay vegetación, en fin, maravilloso. Yo pienso que allí están los lugares para poder ver dónde se puede cristalizar. Yo le decía, hermano, que yo iba a llevar esa motivación y ese interés de que los hermanos directivos, los hermanos del consejo puedan conocer lo que es esta parte y hasta donde nosotros podamos. Y si así el consejo ejecutivo, el hermano coordinador del consejo ejecutivo, el hermano Juan Capazo, yo puedo servir y me comisionan para hacer una misión de ese tipo, que lo hago, no tengo ningún problema, para ayudar a impulsar y cristalizar un templo de curación, por ejemplo, acá en el Perú. Entonces, así como está este lugar, hay otros lugares que también tienen condiciones para que se vaya desarrollando una comunidad gnóstica. De hecho, el hermano Walter también, no sé cómo es que se llama el lugar, Pichanaki también. Hay una familia, él me mostró y dijo, oye, maravilloso, así empezamos nosotros. Y ojalá que ese hermano pues tenga, así como me mostró el material, la
habilidad de decirle a los hermanos directivos que tenemos esto y muestren ese material que yo sé que ellos revisando puede ser un lugar que pueda ir cristalizando también una comunidad gnóstica ahí. Pero me sorprende mucho de ver cómo lo que ya tienen allí donde está Ramiro, pero que ahí se puede cristalizar perfectamente un templo de curación, un santuario de curación o un templo. De momento que se empiece a iniciar y de la forma como se pueda construir, miren que están dadas las condiciones allí en ese lugar. Yo lo estuve observando y de momento me remontaba al Jordán cuando veía ese lugar que me estaba mostrando la vida, porque verdad que tiene buena vegetación, montañas que lo rodean, agua, no, es excelente. Bueno, ya lo vamos a ver después, más de un momentico, ese documental, la parte que corresponde para que él nos muestre eso y así podamos nosotros ir sembrando esa idea, hermanos. Eso ya ustedes saben, es un mandato del venerable maestro Samael, el que surjan los santuarios de curación, porque son los lugares donde nosotros vamos a recibir la ayuda de los venerables maestros de la medicina. Miren, los rituales de medicina, por cierto, hablando de lo que es el modelo de la medicina gnóstica, que es lo que más nos corresponde. El ritual de medicina dice que el arrepentimiento nos lleva a la vida y el pecado nos lleva a la muerte. En el ritual dice, hay que dejar de pecar para que la gracia de Dios nos perdone y nos cure. Y en la Sagrada Escritura también dice, la paga del pecado es la muerte. Si nosotros no nos metemos por ese renglón, por ese camino, de buscar un verdadero arrepentimiento, de ser sinceros consigo mismo, de hacer cambios realmente en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, no vamos a modificar muchos de los problemas que podemos tener en ese momento, de los padecimientos que la persona tiene, cualquier enfermedad que esté padeciendo, que esté sufriendo. Bueno, nosotros, este modelo de medicina gnóstica que estuvimos analizando, fundamental, decíamos que le íbamos a hacer un estudio de los métodos terapéuticos, son estos tres, pero como resulta que la medicina natural es una parte que se enlaza con la medicina gnóstica, que nos auxilia, que nos puede ayudar en un momento dado también a ir restableciendo funciones orgánicas que se van deteriorando, que se van perdiendo. La medicina gnóstica la vamos a analizar un poquito más después. Vamos a retomar algo de la medicina natural. Nos conviene que le hagamos un análisis también a la medicina natural, porque es el otro método alternativo que podemos tener nosotros, los estudiantes gnósticos, para ayudarnos en un momento dado cuando hemos perdido parte de esa vitalidad, de esa fuerza, cuando hemos estado cayendo en la enfermedad. La medicina natural se concreta también a dirigir los tratamientos al enfermo, no tanto a la enfermedad. Ella también se preocupa mucho por curar al enfermo. Si curamos al enfermo, seguro que la enfermedad desaparece. Entonces, ahí dice que, bueno, aquí estamos hablando de que vamos a empezar por el estudio de la medicina natural, para lo cual ella tiene como fundamento los tres métodos que ayer estuvimos analizando: la desintoxicación, la regeneración y la inmunización. Entonces, existen personas que, a pesar de que no conocieron la doctrina gnóstica, el instinto de observar la bendita madre naturaleza, de acatar sus principios y prestándole cuidado a la observación de lo que en muchos casos los animales hacen para poderse curar, ellos lograron resultados extraordinarios. Cuando hablamos de medicina natural, por lo general, ustedes saben, ayer estuvimos explicando, ella utiliza los agentes que sustentan la vida para buscar la curación. Por eso decíamos que el modelo ideal para curarnos, para mantenernos sanos y con buena vida, es aquel que es capaz de curarnos y mantenernos vivos. Por lo tanto, la medicina natural dispone de recursos muy valiosos para que una persona pueda recibir la curación. Esos recursos que sustentan la vida, que es capaz de mantener al ser humano vivo y sano,
Ya ustedes saben, se lo dijimos ayer, se llama agua, aire, luz solar, los ejercicios, la tierra, la madre tierra. Sin embargo, nosotros tenemos la gran ventaja, hermanos, de que a diferencia de los naturistas, digo los naturistas ellos usan estos elementos, pero los usan de su forma mecánica, porque sí, está bien, ellos usan el agua, es lo que se conoce como la hidroterapia, ya sea haciendo las aplicaciones o baños de asiento o irrigaciones, en fin, pero nosotros conocemos la parte que anima la vida en ese elemento, que son los elementales. Y por lo tanto, ya nosotros trabajamos un poquito más a profundidad. Por cierto, les recomendamos, porque eso también lo orientó el venerable maestro Nandi, para las personas que quieran profundizar un poquito más el tema de la medicina natural, que estudien los libros que el maestro sugirió por allí, de, por ejemplo, Manuel de Saeta Charán, el Tratado de Medicina Natural al alcance de todos. Eso es una obra clásica, interesantísima, porque se aproxima mucho a todo lo que se necesita conocer en el campo de la medicina natural. Por cierto, de Saeta Charán surge en la época como uno de los precursores de la medicina latinoamericana, hablando de la medicina natural, producto precisamente de que la medicina alopática no pudo resolver sus problemas en el campo de la salud. Precisamente siendo él un estudiante de medicina, cayó víctima, como él explica allí, de una de esas enfermedades de la sociedad, es decir, una enfermedad venérea, una sífilis. Sin embargo, él dice que buscando todo el apoyo y el auxilio posible con sus profesionales, sus profesores, y para aquella época se trataba era con básicamente a base de mercurio y bueno, los antibióticos que estaban para ese momento. Él dice que no pudieron resolver porque cada día era en detrimento su salud, decayendo y decayendo. Pero entonces, un día de esos, que él dice que iba por la calle y se tropezó con un sacerdote capuchino, que era el padre Tadeo. El padre Tadeo es un sacerdote que lo comisionaron de los países europeos a cumplir, como decir, una misión aparte de lo que se conoce en el catolicismo, a hacer una misión de servir y ayudar a los enfermos en Colombia. Y entonces él curó a muchas personas con problemas de lepra utilizando recursos naturales. A su vez, el padre Tadeo ya venía con orientaciones, ya venía recibiendo ayuda y procuraciones que él recibió también de Sebastián Ney. No sé si habrán escuchado, ese también es otro sacerdote que en Europa también impulsó mucho el tema de la medicina natural a través de los agentes de la vida, en este caso del agua, la luz solar, en fin. Pero le hago una breve reseña para que vean cómo de Saeta Charán, por ejemplo, para que ustedes vean cómo la medicina natural, de una forma tan sencilla, si la sabemos aplicar correctamente, puede ayudar a una persona a recuperar su salud, aún en aquellos casos más difíciles. Cuando él se tropezó con el padre Tadeo, él dice que el padre Tadeo lo vio y le dice, ¿vienes a mi consulta? Entonces él dice, no, se sorprendió, bueno, pues ve a mi consulta, porque si no te vas a morir pronto, que le dice él. Entonces, bueno, él pasó y se quedó como con aquella preocupación y dice, bueno, este sacerdote va a decir que me va a curar después que todos mis profesores me han visto, me han dado de todo y no han podido, y ya tienen la formación. Sin embargo, porque sabe que, hablando por cierto de los métodos diagnósticos, haciendo un pequeño paréntesis, que esto sí lo vamos a dejar para una segunda etapa, porque eso todavía hay muchos estudios. El maestro Samael, a pesar de que él dice, por ejemplo, eso, le voy a leer este pedacito, pero nos toca que estudiar esto porque indiscutiblemente, mientras no se tenga la clarividencia, hay que apoyarse en estos métodos. El maestro dice, la diagnosis por percusión y auscultación, que es lo que más se utiliza a nivel de la medicina oficial,
Es ya tan anticuada que la mayor parte de los médicos la están abandonando. Sin embargo, maestro también aquí le lanza también a la ideología, que es un método que utiliza la medicina natural. Son métodos diagnósticos de la medicina natural que, repito, en un momento dado pueden ser útiles. Dice, la ideología tan preconizada por el gran ideólogo Villarráuzaga es deficiente también, pues las líneas de Lilly son tan extremadamente finas que aún con lentes de 6 aumentos pueden extraer fácilmente al médico. Es un método diagnóstico que utiliza la medicina natural. De hecho, ya la tecnología ha logrado ciertos avances tan importantes que ya se tiene un iriscopio. Uno puede llegar y colocar a la persona y tomar la foto del iris, la puede ver en el ordenador en alto relieve, entonces ya puede hacer un estudio más detallado y puede ayudarse con ese método. La quirología médica tan preconizada por el doctor Krungel, tiene los mismos defectos de la inmunología, pues las líneas de la mano presentan señales de enfermedades muy complejas y de muy fácil diagnóstico, de muy difícil diagnóstico, confusas, intraducibles en muchos casos. O sea, lo que quiero decir, hermano, con esto es que esos métodos que corresponden a la medicina natural, iridología, quirología, reflexología podal, en fin, existe también la fisionomía. Incluso por eso es que el padre Tadeo le dice a la Esaeta, pues ve a mi consulta porque no te vas a morir pronto, porque es una persona en la expresión del rostro, cómo camina, cómo anda, eso ya está dando a entender cómo está, si está bien o no está bien. Él dice que doblegando su orgullo fue a ver al padre Tadeo, a ver qué le iba a indicar para su problema grave que tenía de esa enfermedad. Y cuando él lo va a la consulta y sale de ahí de la consulta con la fórmula, con la receta, ¿sabe qué le indicó? Caminar descalzo por la mañana, en la grama, en la tierra, hacer baños de asiento, hacer enterramientos en la arena, que irse al mar a hacer enterramientos en el mar, cerca del mar, en la arena. Es decir, y claro, la alimentación, todo un procedimiento de contacto con los elementos de la naturaleza, a pesar de que no tenía el conocimiento del trabajo como elemental. Entonces le pareció que eso tan sencillo, y él tomando antibióticos y que prácticamente cómo iba a poder curarse con eso. Porque la idea que tenemos es que si no usamos un antibiótico no podemos combatir un proceso infeccioso. Pero es que no hemos comprendido que lo más importante es el terreno. ¿Ves? Si nosotros eliminamos ese terreno favorable a ese proceso que se está dando, tiene que desaparecer el huésped que estaba allí alojado. Bueno, él dice que se sometió al tratamiento. Como a los 20 días de estar haciendo el tratamiento, empieza a haber una reacción en su cuerpo, y es que empieza a llenarse de pústulas del cuerpo, la piel, secreción uretral, o sea, empieza a tener eliminaciones raras. Fíjense cómo la madre naturaleza lo pone en una condición de empezar a recuperar su salud, pero claro, él interpretó mal esto, que es lo que yo les explicaba a ustedes de esas crisis que se pueden presentar, que se llaman crisis curativas. Y fue a ver otra vez al padre Tadeo y le digo, mire padre, me estoy pudriendo porque empezó a ver que estaba pero llenándose por todas partes. Entonces él me dice, estás salvado, estás botando la ponzoña que te metieron los médicos. Mira eso. O sea, toda la misma contaminación que él estaba teniendo producto de tanto antibiótico y tanta sustancia, ya él estaba saturado, su cuerpo cada vez era decayendo. Y eso es lo que el maestro también dice por aquí, que muchas personas cuando asisten a una consulta, dice, van a recibir o se reciben tantos medicamentos que finalmente la persona termina mucho más enferma de lo que está. Algo dice maestro, yo lo estaba viendo. Bueno, él dice que siguió entonces las indicaciones porque él se dio cuenta que que entonces la cosa iba bien, y dice que efectivamente él duró 1 año botando flujo uretral. O sea que fíjense, un proceso de una enfermedad venérea que se le hizo crónica y todo, la naturaleza lo iba a dar salto, tenía que eliminar hasta que se pudo depurar su organismo, se limpió y se curó. Se curó definitivamente tanto que ya él dice que le quedó muy difícil volver a la facultad de medicina para seguir estudiando medicina, que era lo que él anhelaba,
porque se dio cuenta que ese procedimiento, esos métodos, no le brindaron a él la salud en ningún momento. Y entonces empezó a profundizar todo ese campo de la medicina natural, y bueno, sí, se hizo todo un pionero en ese campo que es muy reconocido a nivel de Latinoamérica. Entonces, cuando él sigue estudiando, porque él se formó como un profesional, pero estudió fue leyes, imagínense, se graduó como abogado. Entonces él dice, dice que a veces los enfermos necesitan de un abogado que los defienda de los médicos. Por eso él dice que siguió por ese lado para poder, y fue una de las personas que impulsó mucho el tema de la medicina natural. Yo tomo esta anécdota, hermano, porque justamente nos vamos a meter con el procedimiento de la medicina natural, el primero. Vamos a dejar la medicina gnóstica más al final, pero para que ustedes vean cómo eso me hizo acordar ayer de un hermano. Por eso yo le estaba diciendo cuando decía el maestro que decía, Dios mío, líbrame de los médicos, líbrame de las enfermedades que de los médicos me libro yo, algo así. No, líbrame de las enfermedades que de los médicos me libro yo, algo así, porque a veces llega un momento que ellos son los que... Entonces un hermano estaba ahí todo preocupado, ya sabía quién había entrado. Un hermano que está ahí dice, no, ese es un psiquiatra, ya lo conozco, ya sé que es un psiquiatra. Se espantó porque sabe que muchas veces, pues sí, saben que el camino que les espera por allá, quién sabe dónde nos van a recluir, ¿no? Bien, entonces mire, vamos a buscar la diapositiva que me va a poner el hermano. Vamos a meternos ahora con donde dice pieza de los 5 canales. Esa es la primera, ¿verdad? Sí, bueno, hermanos, entonces, para nosotros llegar a tener buena salud, necesitamos indiscutiblemente seguir la secuencia de lo que explicábamos ayer con el procedimiento de la medicina natural. Primero, desintoxicación. Luego, si después que hacemos una desintoxicación, podemos pensar en la regeneración. Y luego sí también podemos decir que entonces nuestro cuerpo se puede inmunizar para protegerse más de las enfermedades. Le vamos a dedicar primero a este renglón, la desintoxicación. Corresponde, repito, a métodos terapéuticos de la medicina natural, porque ya los métodos terapéuticos de la medicina gnóstica los vamos a analizar un poco más al final. Nosotros tenemos que comprender que si nosotros limpiamos, desintoxicamos nuestro cuerpo, estamos curando. Limpiar es sinónimo de curar. De eso siempre no se les olvide, y por eso una persona cuando quiere hacer un tratamiento, lo primero que tiene que hacer, el primer paso que tiene que dar es desintoxicar, limpiar su organismo, purificarlo. Es lo mismo, si queremos nosotros hacer una regeneración, lo primero que tenemos que hacer es eso, limpiarnos, purificarnos, morir, ¿verdad? Para poder nosotros llegar a hacer un proceso realmente de regeneración, de despertar. Así pasa con el proceso de lo que estamos analizando para obtener una buena salud. Para nosotros lograr esa desintoxicación, afortunadamente, la bendita Madre Naturaleza ha puesto en el ser humano 5 canales importantísimos por los cuales él se está depurando, se está limpiando, se está desintoxicando constantemente. Lamentablemente esos 5 canales funcionan a medias. En algunas personas funcionarán quizás en un 10%, en un 15%, quizás en otros están bastante deteriorados. Es por ello importante
que empecemos a activar nosotros todos los mecanismos que estén al alcance para que esos 5 canales se vuelvan a encauzar, a cumplir la función que ellos tienen, que es el proceso de eliminación. Por eso yo les dije a ustedes en los conceptos que estábamos analizando de salud, que uno de ellos decía que la salud es el correcto flujo de nutrientes hacia adentro, que era la asimilación, y la oportuna eliminación, que buena parte de ese concepto fundamenta mucho lo que el maestro nos dice con el proceso de la longevidad y larga vida, que la célula, para que pueda vivir mucho más tiempo, requiere un proceso no solamente de asimilar, sino eliminar. Así como le pasó el estudio de esas células que murieron porque no le cambiaron la sustancia nutricia oportunamente y se murieron en sus propios desechos, mire, eso es igual, hermanos, en cada uno de nosotros. El venerable maestro Samael nos dice que así como es el macrocosmo, es el microcosmo. Así como pasó en esa célula, pasa igualito en nuestro cuerpo, porque eso es una réplica. Lo que se da en una célula se da en un tejido, se da en un órgano, se da en el aparato, en un sistema completo y se da en todo nuestro cuerpo. Entonces, vamos a hablar de esos 5 canales. Hay que tenerles mucho cuidado, hay que vigilarlos, hay que estar prestos a que si alguno de esos canales está en deficiencia, tenemos que activarlos por todos los mecanismos que sean necesarios, utilizando plantas, utilizando elementoterapia, utilizando lo que esté a nuestro alcance, pero no los dejemos en ningún momento descuidar, porque de ahí buena parte depende la salud y la vida. ¿Cuáles son esos 5 canales? El intestinal, vamos a mencionarlo y lo vamos a analizar cuidadosamente. El canal hepático, o sea, el hígado. El renal, o sea, los riñones. El pulmonar, la vía respiratoria. Y la piel. Esos son los 5 canales importantes que la madre naturaleza ha puesto en el ser humano, que son emuntorios naturales, o sea, son esos mecanismos naturales que tiene el cuerpo por los cuales él logra una limpieza, y por lo tanto nosotros debemos mantener lo más estricta posible, lo más libre posible esos canales para que ellos estén haciendo el proceso de eliminación. Hermanos, en parte lo que hemos estado analizando, si nosotros vemos en una balanza, esa balanza tiene que mantener un equilibrio. Si yo estoy asimilando, debo estar eliminando. Si se produce un desequilibrio en esa balanza, vamos a tener problemas, que por lo general siempre pasa, porque nosotros tomamos nutrientes, alimentos, y muy pocas veces estamos eliminando. Por ejemplo, el maestro Hipócrates dice, una persona tantas veces come, debería evacuar. ¿Usted cree que hacemos eso? Así lo dice el maestro. ¿Y usted cree que hacemos eso? Una persona come hasta 4, quizás póngale hasta 5 veces en el día, en algunos casos pasa. Usted debería evacuar 5 veces. Y difícilmente una persona lo hace quizás una vez. Y hay casos tan difíciles que yo me he encontrado en consulta. Por ejemplo, una vez una hermana de Caracas me consultaba por una cantidad de problemas que lo que menos ella pensaba, que el problema estaba en otra parte y estaba buscando las causas por otro lado. Es decir, me consultaba por dolores de cabeza todas las mañanas, por amargosidad en la boca que no aguantaba, por muchos mareos, por cansancio, una cantidad de problemas, de síntomas que me estaba diciendo, que cuando empezamos a indagar y a averiguar cómo estaba funcionando su parte digestiva, sus mecanismos, lo que se conoce en medicina biológica como las macrofunciones, ¿sí? Macro porque son las más importantes que deben estar funcionando sí o sí, si no, por ahí se viene el estreñimiento, o sea, la evacuación. ¿Cómo están? No, eso sí, 17 días para evacuar, me decía él. Eso es uno de los casos que yo tengo así más documentado. No puede ser 17 días. Entonces, ¿cómo pretende que no vaya a tener problemas? De dolores de cabeza, de amargosidad en la boca, de cansancio, una cantidad de problemas. Bueno, empezamos a hacerle todas las recomendaciones y ya cuando ella hizo todos los tratamientos, ya evacuaba cada 5 días, imagínate.
Y más o menos eso le ayudó a mejorar, pero sin embargo era todavía, y después ya era cada 3 días hasta que ya empezó a mejorar increíblemente, claro, porque el foco lo tenía precisamente ahí. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer un análisis de ese primer canal de eliminación, que es el canal intestinal. Es un canal sumamente importante porque, claro, es el que tiene la mayor responsabilidad. No es que los otros no tienen importancia, porque el hígado también cumple funciones muy importantes de eliminación, los riñones ni se diga, pero el canal intestinal cumple la principal función. Por cierto, el maestro Lándiga, dame una anécdota de esto de los órganos, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿no? Creo que el maestro en una convivencia decía, sí, ¿verdad? No, mire, ¿se acuerda que él hablaba de que había como un congreso donde se reunieron, poniendo una anécdota para él hacer una comparación por el mensaje que nos quería dar en ese sentido? Él decía que todos los órganos se reunieron y todos para ver quién de ellos era el más importante. Entonces cada quien se daba la categoría que tenía, porque el corazón decía, si yo dejo de funcionar, ya ustedes no pueden hacer nada. El cerebro, pues dígame, es el sistema nervioso que controlaba todo y que coordina todo. El hígado igual, las funciones de absorción, de eliminación también, todos los órganos, todos, pero el intestino nadie le ponía cuidado, porque era que menos tenía importancia. Y entonces al final cuando le tocó el intestino, bueno, entonces yo me voy a cerrar aquí a ver qué van a hacer ustedes. Ya no voy a eliminar más, a ver qué van a hacer ustedes. Se autointoxican, ¿entiendes? Ese maestro nos daba esa anécdota porque, claro, cuando en estas clases que nosotros dábamos, porque eso fue una vez que el maestro, yo dando estas clases, lo que estamos explicando, el maestro dio esa anécdota como para decirle, mire, eso hay que prestarle cuidado, porque eso es sumamente importante, que se eliminen esos problemas del colon, del estreñimiento, de los gases, que esos son los que nos van a causar problemas después en el cerebro, dolores de cabeza, cansancio, todas esas situaciones que se presentan. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer para ir comprendiendo este tema, que tiene mucha importancia. Pues al final ustedes van a observar cómo una persona cuando aplica estos mecanismos de eliminación, por eso yo le decía que como mínimo, yo tendría que, cuando iniciemos una segunda etapa, sería mínimo 6 meses. ¿Saben por qué? Porque hay que dedicarle por lo mínimo 1 mes a cada uno de esos canales en el proceso de limpieza.